Hey coders, ¿cómo están? El día de hoy les traigo un tutorial acerca de un paquete de React llamado UseLLM. Este paquete lo pueden encontrar en su dominio usellm.org y básicamente lo que trata es de un paquete de frontend que ustedes pueden instalar en cualquier proyecto de React, Next.js o similares y les va a permitir poder tener algo como esto, un chat donde van a poder enviar la información que el usuario tipee a una API, como podría ser la API de OpenAI, por ejemplo, la de GPT-3 o GPT-4, y allí recibir una respuesta. Ahora la pregunta es, ¿por qué necesitamos un modelo para eso o un paquete para eso? Bueno, en realidad este es un paquete para simplificar más la integración, simplemente porque ustedes también podrían desarrollarlo desde cero utilizando la API. Pero bueno, vamos a echarle un ojo de qué se trata y ver si vale la pena utilizarlo. Entonces vamos a venir aquí en Get Started y aquí nosotros vamos a ver una guía de cómo instalarlo. De hecho, si ustedes no quieren instalar nada, aquí también tienen un chat y pueden preguntar algo. Por ejemplo, pueden decirle, dame una lista de ejemplos de lenguajes de programación. Y bueno, esto de aquí lo que usa es un modelo gratuito y pueden ver que al final me da una respuesta similar a lo que daría GPT y ya estaría. Ok, pero bueno, aquí también tiene otras características. Básicamente están creando un paquete para que puedas integrar rápidamente la mayoría de modelos que tiene OpenAI y otros modelos que están desarrollando del open source. Por ejemplo, pueden convertir voz a texto también. Pueden grabar algo, por ejemplo. Pueden dar, aquí me dice permitir, vamos a permitir grabar algo. Entonces, por ejemplo, puedo decirle transcribe esto. Le doy parar. Y él va a escuchar lo que yo he hablado. Y bueno, vamos a darle a transcribir. Vamos a ver si lo puede entender porque empecé a hablar. Vamos a permitir grabar algo. Entonces, por ejemplo, puedes decirle transcribe esto. Y miren, ha transcrito literalmente todo lo que he dicho. Pero bueno, básicamente nosotros podemos añadir todo esto simplemente con funciones de una manera bastante sencilla. Entonces vamos a venir en Get Started y probarlo. Aquí, cuando venimos en la documentación, lo primero que nos muestra es cómo añadirlo en una aplicación de Next. Ahora, yo sé que no todos usan Next, pero bueno, si lo usan es exactamente lo mismo. Hagan los pasos para crear un proyecto en Next. En mi caso voy a hacerlo con Bit, ¿ok? Entonces vamos a venir aquí en nuestro escritorio. Voy a abrir una terminal. Simplemente voy a moverme hacia el escritorio. Le digo cd desktop, ¿ok? Y luego vamos a utilizar npm create bit para generar un proyecto de React. Entonces en mi caso voy a llamarle usellm tutorial. Vamos a escoger React como framework o lenguaje o biblioteca. Vamos a darle JavaScript. Vamos a entrar dentro del proyecto. Voy a arrastrar la carpeta dentro del editor de código. Y listo, con esto ahora simplemente voy a decir npm install. Y ya estaría prácticamente. Ok, entonces con esto ya tengo el proyecto. Vamos a añadir lo que es LLM o UseLLM. Entonces me dice que para poder añadirlo tengo que instalar el módulo con este comando. npm install usellm@latest, que es la última versión. Entonces vamos a copiarlo. Vamos a venir aquí y vamos a pegarlo. npm install usellm latest. Entonces, aquí ya estaría. Ahora vamos a ejecutarlo con npm run dev. Y claro, de momento vamos a ver la típica bienvenida del localhost 5173. Ok, este típico de aquí, esta típica bienvenida. Ok, solo que vamos a quitar algunas cosas. Por ejemplo, en src, en app.jsx es donde está todo eso. Vamos a quitarlo del inicio hasta el final. Y vamos a crear un componente básico que simplemente diga hello. Ok. Y vamos a quitar esto. Guardamos. Y ahora simplemente queda ese texto. Ok. Listo. Entonces, ahora nosotros vamos a querer colocar lo que sería un chat. Entonces, para añadirlo, lo que nos dice usellm, me dice, ok, importa el módulo. Bueno, este es en Next, de hecho. Aquí está. Me dice, importa el módulo usellm. Ok. Y desde allí vamos a poder ejecutarlo como un hook. Okay. Y bueno, a partir de aquí ya podríamos ir añadiendo y añadiendo más métodos. Se los voy a mostrar en la práctica. Entonces, por ejemplo, supongamos que yo le digo, ok, voy a importar usellm. Desde allí voy a traer todo el módulo usellm. Ok. Y como es un hook, aquí lo voy a llamar. Entonces le digo, ejecuta usellm. Al ser un hook, esto me devuelve un objeto. Vamos a llamarle LLM simplemente. Por cierto, para aquel que no sabe qué es un LLM, es un Large Language Model o un modelo de lenguaje grande. Ok. Y bueno, aquí básicamente en el div vamos a colocarle un botón simplemente que diga algo como chat o algo así. Ok. Y cada vez que den un clic vamos a manejarlo con un evento de React. Entonces aquí le digo, cuando den un clic vamos a enviar aquí o vamos a ejecutar algo. Entonces el clic lo que va a hacer es que vamos a utilizar el modelo. Entonces le digo, vamos a utilizar, perdón, el hook LLM. Y él tiene métodos, por ejemplo, él tiene métodos como chat, tiene métodos como voice chat.
para poder procesar voz. Pero bueno, en nuestro caso vamos a coger simplemente chat. De hecho tiene más módulos o más funcionalidades. Por ejemplo, tiene también para generar imágenes. Tiene para poder reconocer la imagen que le estás subiendo. O puede también clonar voz. Es decir, tiene varias funcionalidades que de momento al menos están avanzándolo. Pero esto nos permitiría luego añadir fácilmente todas estas funcionalidades en un proyecto de front. Entonces aquí por ejemplo digo que quiero hacer un chat. Voy a enviarte messages. Recuerden que la API de GPT 3.5 recibe una propiedad messages, que es un arreglo. ¿Okay? El arreglo por lo general recibe un objeto y aquí nosotros enviamos en cada objeto lo que envía el sistema, lo que envía el usuario. ¿Okay? En este caso empiezo con el usuario, le digo el rol es del usuario y el texto que voy a enviar, o el content realmente que voy a enviar, va a ser por ejemplo hola, ¿cómo estás? ¿Ok? Entonces esta es la pregunta que le estoy dando a GPT. Esto de aquí se va a ejecutar ya que es una función asíncrona, ya que viaja a un backend. Esto de aquí me va a dar una respuesta, vamos a llamarle data, y vamos a ver data por consola. Entonces esto es asíncrono, ok, y bueno, aquí me falta un igual, y ya estaría, formateo y así quedaría. Entonces si yo guardo, y vengo con esto simplemente, no necesito añadir una API key necesariamente. Si yo vengo y le doy aquí vamos a abrir la consola, vamos a venir aquí y limpio y le digo, voy a enviar un clic en chat. Aquí en este caso debería funcionar, solamente que claro, aquí como estoy en API LLM no lo ha añadido. Y bueno, aquí en UserLM él no sabe a dónde tengo que pedirlo. Entonces, lo que me da la documentación, él me dice, ok, si quieres probar algo, envía el UserLM, aquí vamos a verlo, a una dirección que es, él da una dirección de prueba, de hecho. Vamos a ver por aquí. De hecho ya no está en la documentación, simplemente hace unos días lo vi. Pero bueno, voy a tipearlo yo mismo. Y ya está, no hay problema. Ok. La dirección para poder probar el modelo simplemente es esta de aquí. Tipean aquí dentro. Aquí colocarían la dirección de la API que quieren utilizar. Ok. Aquí podrían utilizar OpenAI y demás. Pero él tiene un modelo o una especie de API que está en userln.org/API/LLM. Ok. Que eso también incluso lo pueden buscar en el navegador, pero no les va a dar una respuesta. Pero es una API. De hecho, esto no va así simplemente, sino que tiene que ir dentro de una propiedad que se llama service URL y ahora sí le colocamos la dirección. Ok, vamos a guardarlo, vamos a venir en la aplicación. Refrescamos y si le damos un clic en chat, vamos a ver que aquí vamos a obtener una respuesta directamente de la API. Ok, que me dice el contenido de la respuesta fue del chat del assistant y me dice hola, estoy bien, ¿y tú? Ok, entonces aquí me está respondiendo lo mismo. Ahora, nosotros probablemente cuando recibamos un mensaje vamos a querer hacerlo tipo lo que nos da ChatGPT, que es básicamente verlo de a poco como va llegando. Entonces para hacer eso ya considera este módulo todas esas cosas. Entonces por ejemplo, supongamos que yo le digo ok, muéstrame los datos a medida que van llegando. Entonces él tiene una propiedad aparte del messages que se llama stream. Se coloca aquí stream, simplemente con colocarle stream en true. Si yo guardo y vemos ahora la consola, vamos a ver esto. Yo por ejemplo, vamos a colocarle un texto más largo, ¿ok? Por ejemplo, le digo, dame una lista de lenguajes de programación fáciles de aprender. ¿Ok? Entonces si yo formateo esto, guardo, ¿ok? Ahí está. Vengo y le doy un clic en chat. Esto de aquí, como es un texto más largo el que va a dar como respuesta, pues va a mostrarnos ya no un solo mensaje por consola, sino varios, o debería mostrarme varios. Vamos a ver si llega. Ok, ahí llegó. Bueno, aquí en este caso al parecer no lo ha leído. No ha leído el... aquí vamos a ver, aquí esto es una lista de amigos de él. Ok, en este caso me ha respondido todo de golpe, que es lo que justamente no quería. Ok, de hecho aquí, cuando es un stream, no se recibe el dato porque el dato es el dato completo, el dato final. Pero yo le puedo decir, ok, a medida que va llegando los datos, él tiene otro proyecto que se llama onStream. Y esto va recibiendo datos. Y estos datos, a medida que van llegando, yo le puedo decir, muéstrame por consola los datos. De hecho, data tiene una propiedad llamada message. Entonces le digo data.message. O también lo que es lo mismo, como esto es un objeto, le digo de data, extrae message. Y aquí simplemente muéstrame message. También es otra forma. Guardo. Y ya ese data no existe. Ok, entonces simplemente quedaría así la consulta. El LM chat. El mensaje. Ok, luego continuaría stream en true y finalmente cada vez que va llegando un dato que lo muestre por consola. Vamos a probarlo. Le digo por ejemplo chat y ahora a medida que él me va respondiendo pueden ver que ahí va llegando el autocompletado, es decir, él va añadiendo más y más texto a medida que va llegando desde el backend. Ok, claro, aquí no
parece como si fuera el mismo mensaje, porque aquí lo vemos recortado, pero en cada mensaje, por ejemplo, aquí dice, aquí tienes una lista, llega hasta recuerda, por ejemplo, o sea, supongo que me va a decir recuerda, algo así, recuerda, y luego si voy al siguiente, que sería, ya lo perdí, vamos a ver aquí, creo que es este de aquí, recuerda que la facilidad, y si voy al siguiente, ok, vamos a venir aquí, recuerda que la facilidad, bueno, aquí también lo mismo, vamos a ver aquí, siguiente. De hecho aquí los últimos me están dando lo mismo prácticamente. Ok, aquí está el espacio, le va añadiendo un espacio, luego el D y así. Ok, entonces aquí, esto de aquí yo lo quiero ver en el front, no lo quiero ver en consola. Entonces vamos a decirle, ok, vamos a crear un estado aquí de React, un import React y de aquí un use state. Y le digo aquí que voy a crear un estado que se va a llamar result, por ejemplo. Eso va a ser un set result. E inicialmente va a estar vacío, no va a tener nada. Ok, va a ser un string vacío. Entonces cuando él empieza a recibir los datos, en lugar de mostrarlo por consola, le digo vas a guardar el resultado de lo que viene en mensaje, que sería el message.content, de hecho, porque si nosotros vemos, message es todo un objeto, tiene el rol y el contenido. Ok, y bueno, ya con eso, ya luego debajo le digo ok, aquí vas a colocar entonces en una etiqueta, en un div, por ejemplo, vamos a colocarle el result. Y aquí vamos a colocarle también un style para que no se vaya hacia los lados. Que diga, por ejemplo, white space y que diga, por ejemplo, pre-wrap. ¿Okay? Para que no se salga del contenedor. Vamos a verlo. Vamos a refrescar y le digo chat. Okay, es la misma pregunta. Entonces aquí pueden ver que va mostrándose uno a uno. Okay, aquí tienes una lista de lenguaje de programación considerado fácil de aprender. Entonces, esto es casi lo mismo que lo que tiene GPT, porque GPT va devolviendo con un string de pocos. Y listo. Entonces, de esta forma ustedes pueden tener también el mismo efecto. Incluso ya aquí le coloca, como ustedes notaron, digamos, la lógica para poder recibirlo fácilmente. Entonces no tenemos que implementarlo manualmente. Ahora, esto de aquí es tan solo para darles una idea, pero de nuevo, tiene más módulos donde permiten subir imágenes y demás. Por ejemplo, aquí también tiene lo que sería la integración con Next.js, pero desde el backend. Por ejemplo, utilizando la última versión de Next.js 13, desde la carpeta API con route.ts, ustedes pueden también tener el backend allí. Que yo sé que la mayoría que crea este tipo de aplicaciones usa más Next.js, pero bueno, eso lo voy a hacer un ejemplo un poco más elaborado, quizás hasta con base de datos. Y bueno, aquí de momento nosotros tenemos lo mismo, que sería el código de frontend es exactamente igual, tanto para Next como para React. Porque aquí lo único que cambia es que añaden una API en Next para evitar hacer, digamos, público la API key. Ahora, muy aparte de esto, ustedes también pueden utilizar lo que es la API de OpenAI, que aquí, por ejemplo, les dice que añadan la API de OpenAI en las variables de entorno para poder utilizarlo al final dentro del propio servicio, ¿ok? Por ejemplo, aquí ustedes pueden colocar create LLM service y aquí ustedes utilizarían la API de OpenAI. Pero bueno, aquí muy aparte también nosotros tenemos los otros métodos, que es muy importante entenderlos porque prácticamente es todo lo que hace la biblioteca. Por ejemplo, tenemos el use chat, que es el que acabamos de probar. Bueno, de hecho nosotros probamos el use LLM, que es como el texto para autocompletar. Aquí está la dirección que les dije. Pero el use chat es prácticamente la forma en la que pueden añadir más parámetros, como por ejemplo decir quién envió el mensaje o el input que se escribió y demás. Por ejemplo, aquí ustedes pueden colocar el mensaje para poder cargarlo y luego colocar uno de un lado y del otro, es decir, lo mismo que ChatGPT, es decir, que aparezca quién te respondió, en qué fecha, cosas así, o si das un enter, que todo esto ya esté validado. De hecho, esto de aquí, tal cual ustedes podrían probarlo también. Pero bueno, en este caso solamente el userLM es el que me está dando la dirección. En UseChat probablemente tendrían que utilizar la API de OpenAI. Y ya estaría, básicamente con esto pueden probarlo. Ahora, algo extra que también tiene el módulo que me llama la atención, al menos para probar, para los que les gusta esto, es que también tiene una versión para Python. ¿Okay? Si ustedes están en Python, en algún framework de backend y demás, si quieren utilizarlo, pueden hacerlo también a través de este módulo de userln con pip install userln, y pueden llamarlos también desde allí de una forma bastante similar, ¿okay? Incluso pueden utilizar la misma API, obviamente. Pero bueno, muy aparte de esto, también tiene lo que es una extensión para el navegador. Es decir, si ustedes quieren elaborar una extensión para Google Chrome, por ejemplo, que utilice la API de OpenAI, como todas esas extensiones que están apareciendo en el Chrome Store, pues pueden venir aquí donde está Chrome Extension. Y miren, aquí tienen, por ejemplo, ya una extensión inicializada con el propio módulo y que también hace lo mismo. Entonces,
también pueden tomarlo como base para poder añadirlo. Esto, en este caso, al menos para la extensión, se tiene que clonar, ya que la extensión lleva configuraciones del manifest y demás. Si no saben nada de las extensiones, les dejo un video ahí en las extensiones de Chrome en la descripción. Pero bueno, básicamente con esto ustedes podrían clonar el proyecto, alterarlo y colocar su API key y ya tendrían una base para poder publicar una extensión luego. Ok, esto por ejemplo hace un resumen de la página actual que está visitando. Pero bueno, es una forma entonces de integrar ahora fácilmente en proyectos de frontend los LLM sin la necesidad de estar conociendo tan a fondo la API y desarrollando todos desde cero, por ejemplo, cómo recibir un string, cómo guardarle un estado y cosas así. Entonces la biblioteca está bastante interesante. Y de hecho este no es el único módulo que hace esto, porque luego también Next.js tiene otro módulo que se llama AI, nada más, o AI, y básicamente lo que hace es que también permite integrar fácilmente un chat dentro de aplicaciones de frontend. Es casi como muy similar a lo que tenemos aquí. Pero bueno, eso lo voy a probar el día de mañana, así que el día de mañana también voy a publicar un video relacionado con lo que serían modelos inteligentes de frontend. Bueno, eso sería todo por el ejemplo del día de hoy. Prueben la biblioteca y si les interesa pueden integrarla en sus aplicaciones fácilmente. Nos vemos en un siguiente video.